La administración pública en México cambió. En los últimos 25 años, después de la denominada alternancia política, la administración pública mexicana ha sufrido una serie de cambios estructurales importantes, avances o retrocesos, según se quiera entender. Esto resulta natural en una vida en democracia, puesto que la administración pública, al estar hermanada con la política, obedece y va cambiando su derrotero según los intereses políticos. No obstante, existe una plataforma, una base sólida de un cuerpo, un aparato administrativo que hace que las cosas funcionen en México, que hace que las cosas funcionen en este país. Es importante recordar y tener presente un panorama amplio de cómo está conformada la administración pública en México. Recordemos pues en un sentido amplio que tenemos una división tripartita del poder, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Asimismo, en México existen los organismos constitucionalmente autónomos, que precisamente en estos últimos 30 años al menos han sufrido una serie de cambios, han aparecido más, han desaparecido algunos, se han contraído, se han expandido en sus funciones. Es un tema muy interesante. Entonces hablamos en realidad pues de la división clásica de tres poderes más estos denominados OCAS. A su vez, tenemos una división en tres órdenes de gobierno: el orden federal, el orden estatal y el orden municipal. Es así como se conforma el gobierno en México, la configuración político-administrativa que tiene nuestro país. Por lo tanto, podemos darnos cuenta de que es algo muy amplio. Las instituciones públicas, el gobierno está en todo, está en todo. La administración pública en México hoy funciona con nuevas reglas del juego. Por lo tanto, es muy importante que las personas servidoras públicas reconozcan y acepten estas reglas del juego. Cosa independiente es que gusten o no gusten. Eso podrá volverse a modificar a través de la vía democrática, en las urnas, en los siguientes comicios. Depende del reacomodo de las fuerzas políticas. Lo que es una realidad es que las personas servidoras públicas están obligadas, están mandatadas por la ley a hacer valer estos cambios, a hacer valer estas reformas estructurales. Por lo tanto, un primer paso es reconocer y avanzar a cómo enfrentar estos nuevos retos, estos nuevos desafíos. Cierto es que hay una serie de aprendizajes, porque se están descubriendo en estas variadas reformas, ya sea en materia laboral, ya sea en materia energética, en materia educativa, en materia de salud, en todos los ámbitos de estas reformas estructurales o de estas reformas que están modificando el funcionar, el quehacer gubernamental, son las personas servidoras públicas la parte esencial de esto. Siempre habrá que ver todos estos cambios, todas estas cuestiones normativas, este rediseño institucional, desde una óptica de los recursos humanos, porque no estamos hablando solamente de cuestiones arquitectónicas, de quitar o poner instituciones, sino estamos hablando de la vida de las personas, de la vida de las personas que trabajan en el gobierno, que trabajan para el gobierno. Entonces siempre será importante no retroceder en los derechos laborales, sino ir adelante en los derechos laborales. Las reformas a la administración pública no deben de presuponer problemas, recortes excesivos y que se queden instituciones o áreas acéfalas o que no cuenten con el personal necesario o calificado para realizar sus funciones. La administración pública debe de enfrentar estos retos y son las personas servidoras públicas las que tienen para enfrentar estos desafíos las herramientas de capacitación, las herramientas de actualización constante, las herramientas de certificación de capacidades, una serie de elementos que pueden ayudar a reforzar su formación de origen o a reforzar una formación inédita, porque es importante reconocer que las personas que trabajan en la administración pública deben de contar con un cierto expertise. No obstante, la realidad nos indica que no todas las personas cuentan con estos antecedentes, con esta preparación. Por lo tanto, no nos debemos de quedar en una reflexión amplia, en una reflexión permanente. Debemos de actuar. Las personas que hoy ya están en la administración pública son las que tienen que realizar las cosas. Y más allá de criticar o no criticar, es importante poner manos a la obra. Por lo tanto, estas personas que ya están trabajando para las diversas instituciones públicas deben de tener acceso a una capacitación institucional, pero también una capacitación externa que les permita allegarse y abrevar de nuevos conocimientos que les faciliten sus tareas cotidianas.
Las personas servidoras públicas deben de asumir este compromiso y las instituciones deben de brindar las herramientas de capacitación adecuadas y necesarias. La administración pública es una ciencia práctica. Por lo tanto, resulta muy importante que la capacitación continua mayormente esté enfocada en los temas técnicos, en los temas específicos, que le brindarán a las personas servidoras públicas habilidades para desempeñar las funciones inherentes al cargo que ocupan. Los temas son amplios y diversos, van desde la fiscalización pública, las adquisiciones públicas, la obra pública, hasta temas mucho más específicos como los temas de salud pública, la sanidad vegetal, la sanidad animal, temas de el control interno, el control externo, es decir, un sinnúmero de cuestiones que deben de ser atendidas y que deben de ser puestas en la justa dimensión para capacitar a las personas y que a su vez éstas tengan las herramientas para enfrentar los retos de su puesto, para enfrentar el quehacer cotidiano. Cuando la nómina no se cobra, cuando la dispersión no llega, entonces suelen acordarse de que existen las áreas administrativas. Por lo tanto, es muy importante dar una capacitación en contabilidad gubernamental, una capacitación en cuanto a adquisiciones públicas, una capacitación en cuanto a el nuevo manejo o estos nuevos esquemas con la inteligencia artificial y otros muchísimos temas más que son novedosos, pero sin olvidar los temas básicos como la comunicación institucional, saber redactar un correo, saber redactar un oficio, saber redactar una nota informativa. Eso es fundamental. Resulta importante también saber elaborar un formato, una forma, un formulario utilizando estos recursos tecnológicos. ¿Qué datos voy a pedir? ¿Qué información voy a requerir? Y esta información, ¿cómo la puedo procesar para sistematizar mis datos, tener bases que me ayuden a posteriores trabajos? Por lo tanto, es muy importante partir desde el sentido común, desde el quehacer diario, desde cómo archivar, desde cómo foliar, desde cuestiones muy artesanales dentro de la administración pública, pero que sin duda alguna son parte del día a día y son lo que sostiene el aparato público en México. Desde eso hasta la actualidad y los temas novedosos de la administración pública es en lo que se debe de capacitar al personal público. Las personas servidoras públicas también deben de recibir capacitación en materia de sus derechos laborales y en materia de sus obligaciones. ¿Por qué? Puesto que es fundamental que sepan a qué tienen derecho, en qué están imposibilitados, a qué están facultados, qué cosas tienen expresamente prohibidas. Por lo tanto, eso ayudará a que se conduzcan de una mejor manera. Los temas de ética pública ayudan a reforzar esto, pero es muy importante llegar a la parte específica, a la parte jurídica. La administración pública es diversa y se compone de distintos temas que resultan muy interesantes, pero sobre todo muy útiles en la práctica. Pensemos, por ejemplo, en los temas de calidad. Por un lado, tenemos al llamado aseguramiento de la calidad, que en resumen se trata de hacer bien las cosas, revisando y volviendo a revisar las veces que sea necesario, por ejemplo, un documento. Pensemos en un informe trimestral que es revisado por 3 personas, por 3 niveles en el organigrama. Esto nos presupone que el documento va a estar bien hecho y con los mínimos errores o detalles posibles. Por lo tanto, eso nos lleva a ser eficientes, a ser eficaces y a hacer una entrega de un documento con las menores áreas de oportunidad. Nos asegura la calidad del documento. Por otro lado, tenemos a los costos de la mala calidad. Pensemos, por ejemplo, que vamos a imprimir este informe en 300 ejemplares. Pero si es que este informe lleva un error sustantivo, en un dato numérico, en el nombre de una persona, en algún cuadro de información que no esté bien realizado, habría que volver a imprimir esos 300 ejemplares. Por lo tanto, ya nos genera un costo, nos genera una pérdida. Esa es la verdad. Por lo tanto, estos costos de la mala calidad se trata de evitar estas cuestiones que nos pueden suponer un gasto no previsto y son gastos que no están presupuestados en el dinero que tenemos. Nosotros tenemos cierto material, cierto tóner, cierto paquete de hojas y si no lo utilizamos correctamente vamos a estar en un déficit. Sirva esto solo como un ejemplo, pero pensémoslo en escalas mayores. Los costos de la mala calidad, es decir, los costos de no hacer bien las cosas, son costos que impactan e inciden directamente en materia presupuestal.
Por lo tanto, eso no nos ayuda a cumplir de buena manera con nuestras responsabilidades y al contrario, nos genera muchos más problemas de los que se pueden resolver. Entonces es así que resulta muy importante los temas de la calidad en el servicio público, no vistos solamente como estos sistemas de gestión, sino vistos en la minuciosidad, vistos en el día a día, que a la larga nos puede representar no solo un ahorro, no solamente ser austero, sino trabajar con mayor eficiencia, con mayor eficacia. Eso es lo más importante porque estamos hablando de los recursos públicos. La reforma al Poder Judicial en México tiene como su principal elemento la elección a través de voto popular de las personas juzgadoras. Esto es sui generis y novedoso, pero lo importante es reconocer la realidad, reconocer que la ley ha cambiado, que hay nuevas reglas del juego y que tenemos que operar y tenemos que jugar con esas nuevas reglas del juego. Máxime para las personas servidoras públicas, que habrán de ejecutar estos cambios legales. Lo podemos ver en el INE, el personal del Instituto Nacional Electoral, que está preparando la ejecución de esta próxima elección al Poder Judicial. Al interior del propio Poder Judicial, los cambios que va a traer consigo la renovación de las personas que están en alguna plaza dentro del Poder Judicial. Esto, por supuesto, va a afectar el organigrama. Esto es muy importante y tenemos que ir pensando hacia allá, no solamente quedarnos en la parte de la polémica de las elecciones, si son buenas o no. Al final de cuentas se van a celebrar y se tiene que actuar en consecuencia, porque es cierto que hay un desconocimiento importante en este caso, pero también es cierto que las y los estudiosos de la administración pública son las personas más indicadas para poderle traducir las cosas a la ciudadanía, el funcionamiento del gobierno. Eso siempre será algo muy grato y es parte de la profesión que tenemos, la administración pública, incluso la ciencia política, es ayudar a entender los fenómenos del poder. Tenemos también que asumir aprendizajes, porque estamos viendo que hay cosas que hay que ajustar, hay cosas que no se previeron, hay cosas que están resultando en la operación muy complicadas. Pasando a otros temas, tenemos un tema energético, un tema de educación, un tema de salud, donde los cambios y las reformas a la administración pública han sido muchos y variados. Algunos parecen avanzar, algunos parecen retroceder. Lo que es cierto es que el país tiene que seguir funcionando y este funcionamiento lo logra esta base de personas servidoras públicas de mandos medios, sobre todo. La administración pública en México está enfrentando diversas situaciones, diversos problemas que es necesario atender con inmediatez y atender desde el propio servicio público. Es importante que la academia, que los estudiosos del sector público, que las personas que trabajan en el sector público, de las personas interesadas en el sector público, que se unan esfuerzos para poder encontrar caminos realistas, caminos efectivos, caminos que nos lleven a través de la práctica a buenos puertos. No podemos pensar que las cosas se resuelven solamente en la teoría, solamente pensando en soluciones que quizá hayan funcionado en otras latitudes, pero que no necesariamente pueden funcionar en nuestro país. Estamos en la antesala de un avance tecnológico muy acelerado, con la inteligencia artificial, con trámites electrónicos, con la tendencia hacia un gobierno totalmente en línea, lo cual no sabemos si es lo mejor. Necesariamente el recurso más importante que tiene la administración pública es el recurso humano. Entonces, lo que habrá que hacer es amalgamar estas tecnologías con el recurso humano, porque si no, se pierde esa esencia, esa conexión con la ciudadanía. No perder de vista que el gobierno, esa es su función, y la administración pública es ejecutar estas tareas cotidianas para que la ciudadanía se encuentre satisfecha en las necesidades que tiene. México hoy tiene nuevas reglas del juego, eso es cierto, eso hay que reconocerlo. No nos podemos quedar en un sentido de queja, en un sentido de no debería de ser así. Las cosas están con otras reglas y hay que jugar con esas reglas, eso es muy importante. Más allá de seguir criticando, habría que asumir, habría que enfrentar y sobre todo actuar ante las nuevas condiciones, ante estas nuevas reglas del juego.